Buenas tardes, todos los oyentes. Y pues bueno, en esta ocasión se nos une un nuevo compañero del ciclo de estudios interdisciplinarios. Entonces, Irwin Efraín y Joran Ferry les estaríamos hablando acerca del saber y la experiencia. Y Efraín nos va a hacer el honor de poder inaugurar esta plática. Sí, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes para dialogar sobre estos temas. Yo estaba comentándoles la otra vez un texto, realmente un artículo periodístico de Immanuel Kant de 1784 que se titula ¿Qué es la ilustración? Y bueno, básicamente la premisa de ese artículo era dar cuenta que después de 18 siglos, los sujetos tomaron la decisión y el valor de hacer uso de la propia razón para darle una explicación racional a los fenómenos naturales y sociales que ocurrían a su alrededor. Es decir, antes del siglo XVIII, todos los acontecimientos de la vida tenían una explicación ya dada por la Iglesia, ¿no? Entonces, por ejemplo, los padecimientos subjetivos como casos de psicosis eran pensados muchas veces como posesiones demoníacas y las personas eran rechazadas o condenadas. eh, o por ejemplo, quienes curaban, ¿no? Con plantas, la sociedad pensaba que eran brujas y las quemaban. Entonces, bueno, las señoras se quemaban por andar usando su aloe vera, ¿no? Y su eucalipto y cosas así. Pero en ese entonces no había un uso de la razón. Entonces, con la llegada de la Ilustración, la ciencia sustituyó el discurso religioso y se desplegaron las ciencias sociales y las ciencias naturales. Y el resultado fue, y esta es como la idea que quiero compartirles, la experiencia se enlazó con un modo de racionalidad. Y de ahí nace el sujeto filosófico. El sujeto de la filosofía no tiene que ver con una persona física en sí, sino con distintos modos del uso de la razón. Entonces habría como tres formas de racionalidad o tres versiones de sujeto, por así decirlo. El primero sería el sujeto del positivismo lógico, el segundo sería el sujeto crítico, que sería el sujeto kantiano, y el tercero sería el sujeto del empirismo pragmático. Y a mí me parece, y es algo que ya se los he comentado anteriormente, que en nuestro contexto académico, a veces, no siempre, pero por lo general se tiende a colocar la experiencia práctica como la fuente principal del conocimiento, ¿no? Hablaríamos como de un puro empirismo, dejando de lado el conocimiento a priori, del que precisamente habla Kant, y que tiene que ver con la teoría, ¿no? Que es prácticamente el estudio de los autores, el por qué y el para qué proponen ciertas cosas y también con qué otros autores y disciplinas dialogan, ¿no? Pero ahora pareciese que lo que no queda del todo claro de la teoría se consigue en la práctica. Yo les ponía un ejemplo la vez pasada de que una vez en clases yo pregunté algo referente a la teoría y la profesora me contestó que eso solamente se puede saber en la experiencia, ¿no? Entonces, cuando te toque atender paciente vas a entender. Cuando realmente, pues si leemos a Freud y a Lacan, pues ellos sostienen que la experiencia no es acumulable. Entonces, es importante tener un conocimiento teórico para poder acercarse a la experiencia. En clases de teoría psicoanalítica decíamos que la teoría brinda las bases para comprender a la experiencia. En nuestro caso, para hacer clínica, ¿no? Uno no puede hacer clínica dejando a un lado la teoría. Incluso Lacan lo dijo en el 53, ¿no? Así con esas palabras, que la técnica no puede ser comprendida ni correctamente aplicada si se desconocen los conceptos que la fundan. Y eso aplica para cualquier disciplina. Y me parece que eso apunta la propuesta de Gastón Bachelard, al menos en su segundo capítulo, sobre la experiencia básica como un obstáculo para la formación de un espíritu científico, precisamente haciendo como esta alusión a la experiencia que es colocada por delante y por encima de la crítica, es decir, sin antes hacer como un estudio teórico o un cuestionamiento previo. Entonces, en este sentido, la teoría y la práctica, o si quieren pensarlo, la razón y la experiencia van juntos, enlazados.
pero pareciese que hoy, con el ejemplo de la profesora y con lo que hemos como experimentado nosotros, los huecos que deja la teoría, entonces la práctica los llena, ¿no? Esa es como la crítica que quisiera como comenzar a hacer, pero no sé ustedes qué piensen. Bueno, no sé si puedo tomar la palabra. Em, sí, precisamente el día de ayer que precisamente tú nos compartías esto, como que me animé un poquito. Preparé un pequeño escrito con el cual precisamente quisiera como hacer digamos, un pequeño discurso introductorio para el capítulo de hoy. Antes que nada, perdón, muy mal educado, saludo a la audiencia, saludos a ustedes, compañeros. Y pues bueno, como decía, a raíz precisamente como de esta cuestión de pensar el saber y la experiencia, y también precisamente esta cuestión formativa y sobre todo esta cuestión de la praxis pues, de nuestra disciplina, de nuestra profesión, como es la psicología. Eh, pues aquí hice un pequeño escrito con el cual expreso un par de los pensamientos que tengo respecto de todo esto. Y bueno, me permito leer este pequeño escrito. ¿Es posible pensar la clínica sin cuestionarnos la misma? ¿Hasta qué punto podemos hablar de la experiencia como ese instinto de viejo lobo de mar que nos guía a surcar los mares del malestar humano, ignorando por completo la brújula, es decir, el instrumento tangible que nos serviría de dirección? Esta pregunta puede resultar un tanto extraña para quienes no estén familiarizados con la clínica psicoanalítica, principalmente porque esa es la intención que tenía al escribirla. Ahora me doy a la tarea de ser más claro. Constantemente se nos habla de la experiencia en el consultorio como factor relevante para hablar de la calidad o las cualidades del terapeuta. Específicamente esto se menciona en el ámbito del psicoanálisis, área o corpus teórico con el que colindamos los aquí presentes el día de hoy. Pero este insistir se torna en ocasiones en una especie de imposición. Un analista sería más eficaz en tanto más número de pacientes ha atendido y más horas de clínica realizado, que por la cantidad de cuestionamientos que se haya hecho, de repasos, y no en el sentido de volver sobre los mismos pasos, sino precisamente de volver por el mismo camino, pero dando diferentes pisadas que le sirvan a uno para hacerse con otras perspectivas y otras propuestas. Es decir, pareciera que de pronto el hacer del psicoanalista se expresa con eficacia con el viejo dicho que reza, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Aquí dos problemas fundamentales hay que resaltar. El primero y más evidente, que dejar todo el peso en un conocimiento empírico sin un sustento teórico no nos lleva a nada. Por el contrario, nos aleja de toda coordenada posible que sirva de referencia, lo que nos hace cuestionarnos. ¿Y entonces para qué la formación? Por supuesto, del lado de la formación también surgen cuestionamientos y problemáticas que haríamos mal en desatender y que, por cierto, frecuentemente se desatienden. Cuando la formación teórica se reduce a la reproducción sin cuestionamientos, caemos en el absurdo de repetir conceptos que ya no le corresponden a la realidad donde se pretenden aplicar. Hemos de explicar las vicisitudes del discurso, la comunicación y las relaciones con el otro, utilizando las herramientas propuestas en un tiempo que no podía tomar en cuenta las nuevas formas de posicionarnos con respecto al orden social, los movimientos políticos, las tecnologías de hoy y, por supuesto, la pandemia por COVID-19, por dar algunos ejemplos contemporáneos que nos afectan y nos atraviesan de alguna manera. ¿Qué clínica llevamos a cabo cuando la experiencia sin orientación nos ciega? Y también, ¿qué clínica llevamos a cabo cuando el acervo teórico nos hace creer poseedores de las claves de la realidad humana, ignorando que la misma no es estática, sino que se mueve? Con este escrito, que quizá tal vez, bueno, intenté hacerlo como de la manera más clara y sintética, pues expreso yo justamente estas dos cuestiones, ¿no? Hablar precisamente del saber y hablar precisamente también de la experiencia. Cómo muchas veces se nos orienta para poner todo el peso de la cuestión justamente sobre el asunto de la propia experiencia, como bien tú mencionabas esto, ¿no? Aquellas cosas que uno no comprende, aquellas cosas que uno no puede expresar o explicar, o esos cuestionamientos que uno tiene de pronto en la formación, se nos responde con esta
se nos da justamente esta respuesta de, bueno, esto lo vas a saber cuando ya lleves tantos años de atender pacientes, o eso lo vas a saber cuando ya tengas tantas horas dedicadas a la clínica, haciendo precisamente esto muy similar a decir, bueno, pareciera que justamente el analista se forma de alguna manera como el piloto aviador, ¿no? Como el piloto de aviones. Las horas acumulables de vuelo, las horas acumulables de clínica, te dan la licencia para tú poder explicar, bueno, esto significa esto, o esto es aquello. La experiencia, bueno, como bien creo que lo expreso, o mi intención era expresarlo, la experiencia, cuando no tenemos un corpus teórico que la sostenga, no sabemos qué hacer con ella, finalmente. ¿Qué, qué estamos haciendo en un espacio como el consultorio? ¿Qué estamos haciendo al realizar un trabajo con un paciente cuando no tenemos ningún sustento, cuando no tenemos ninguna dirección o orientación eh, teórica? Pues no estamos haciendo nada, a mi parecer, no estamos yendo a ninguna parte. Del mismo modo, bueno, esta cuestión a veces de retomar concretamente la teoría o de insistir en la lectura, pero finalmente sin hacer un cuestionamiento aparte, ¿no? Regresarnos a la lectura de los textos en un sentido de simplemente volverlos a repasar porque ya se te olvidó dónde iba la coma o el punto de la página 59 del tomo 16, tampoco nos lleva a nada. Más bien, el repaso que para mí es importante hacer, o no sería tanto un repetir, sino más bien tal vez un recuestionar, un reelaborar, un volver a abordar ciertos planteamientos, ciertas ideas que nos permitieran precisamente proponer unas distintas. Entonces, la cuestión del saber y la cuestión de la experiencia creo que van de la mano, al mismo tiempo se distancian, pero finalmente ambas presentan como ciertas cuestiones, bueno, más bien ciertos elementos que hay que cuestionar. Ese sería como mi comentario de apertura. Bien, muchas gracias a los dos. Están pertinentes comentarios acerca del tema. Y pues bueno, ¿no? Justamente de lo que yo había pensado sobre esto es acerca en lo que queda en el cuestionamiento, ¿no? La pregunta de si es posible la experiencia clínica sin la dialéctica racional, ¿no? Y por ejemplo, dándolo a, bueno, no, lo que ahorita comentan, pues quería empezar, ¿no? Con dos citas, que de hecho, pues bueno, ¿no? Están en la misma página del libro de Bachelard, de la formación del espíritu científico, página 49. La primera es de Luis Caster, que dice: esas racionalizaciones son el signo de una voluntad de tener razón por encima de toda prueba explícita, derruir la discusión haciendo referencia a un hecho al que se cree no interpretar en el instante mismo en que se le otorga un valor declarativo primordial. Y el siguiente, el que les quería mencionar, de el método de los hechos plenos de autoridad y de imperio se arroga un aire de divinidad que tiraniza nuestra confianza y se impone a nuestra razón. Un hombre que razona, o hasta que demuestra, me considera un hombre. Yo razono con él, me otorga libertad de juicio y no me obliga sino por mi propia razón. Aquel que grita, he ahí un hecho, me considera un esclavo. Bien, quería mencionar esto en torno a la pertinencia de también, ¿no? De qué papel a veces juega, ¿no? Por así decirlo, en las formaciones, en los profesores y así. Justamente a veces este papel, ¿no? Decir, pues bueno, ¿no? Eso es eso, ¿no? Como de que este papel tan, bueno, que yo he visto que se ha incrementado en los últimos años, o que bueno, ¿no? Ha permanecido, podríamos también decir, a lo que refiere, por así decirlo, en la clínica psicoanalítica, a lo mejor en otras, pues bueno, no tendrán sus propias problemáticas, sus temas que ver, pero acá pues es como que este peso, ¿no? Tan grande que sea la experiencia, y a veces tampoco no es como caer como de un lado o del otro, ¿no? Tampoco no creo que aquí la propuesta será como que todo teoría y nada que ver, así como en caso, ¿no? De estar haciendo clínica, porque pues bueno, ¿no? Obviamente cuando se tiene cierto dominio de una teoría, pues obviamente el hecho de ya trabajar con ella, traspasarla, puede ser complejo, ¿no? Por ejemplo, piensen en el aprendizaje de un instrumento, ¿no? O sea, conoces las partituras, conoces cómo funciona eso, pero al momento de tocarlo, pues es difícil, ¿no? Tienes que, pues obviamente, estar ahí diario haciéndolo, porque hay pormenores que a veces como que no salen en la teoría, ¿no? Por ejemplo, en el consultorio hay cosas que, pues,
en muchas teorías pues simplemente no te dicen, ¿no? Como qué hacer o qué no hacer en tal situaciones, que a veces son cosas, ¿no? A lo mejor propias de la época, propias de uno, y que pues claro, ¿no? Ahí podemos decir que la experiencia podría ayudar a prácticamente hacer un mejor uso de la teoría. Más bien, lo que aquí la crítica estaría encontrando sería este sentido de darle todo el peso a, como ya lo habían dicho anteriormente, los huecos argumentales o teóricos, ¿no? Que es como de que tenemos tal teoría que propone esto, pero ¿qué pasa? Que en el consultorio hay una problemática ahí, pues en lugar de hacer una revisión crítica de la teoría, de qué es lo que está pasando y así, se piensa que no, la teoría está bien, que todo está ahí hecho como un libro, como formación de exégesis de los libros sagrados de Freud, y que realmente pues todo lo demás se aprende por experiencia, ¿no? Porque así es como el mito, ¿no? De Freud, inventó la clínica, siendo clínica por la clínica, nunca leyó ningún libro, nunca se cuestionó nada más, porque todo lo vio ahí, todo lo vio ahí, y ese hecho de todo lo veo ahí, pues también yo siento que entraría dentro de esta crítica, ¿no? Una crítica de un realismo ingenuo, de un empirismo muy alocado, donde prácticamente se estaría diciendo como de que, mientras te posiciones objetivamente, ¿no? Pero también el hecho de posicionarse requiere, ¿no? De una teorización de cómo me posiciono frente al objeto. O sea, lo que estoy diciendo aquí es como que son cosas complejas que se deben de hablar y no simplemente quedar, ¿no? En un, no, es que esto es así, ¿no? Obviamente, pues, bueno, ¿no? A lo mejor repitiendo un poco de lo que se repite en todos estos podcasts, es como que no decimos que aquí tenemos la razón de la razón, ¿no? O sea, a lo mejor estas críticas no son muy pertinentes, a lo mejor ya se han arreglado y todo genial, pero pues bueno, ¿no? O sea, pensamos que aquí hay una problemática y es la que hoy quisiéramos discutir, ¿no? Y pues bueno, eh, ya abro aquí el diálogo para que, bueno, ¿no? Empecemos a hablar más de estos temas. ¿Alguien que guste tomar la palabra? Bueno, perdón. Justamente ahorita que comentabas, que hacías tú tu comentario, precisamente y específicamente con esto que mencionas, ¿no? Que es precisamente la bandera que nosotros traemos en este espacio, en estos podcasts. No poseemos la verdad, poseemos una opinión sustentada, por supuesto, en referentes teóricos, en experiencias prácticas, pero finalmente algo que nosotros reconocemos como un conocimiento que hemos ido construyendo, pero que también tiene esta particularidad de decir, bueno, bueno, lo que estamos aquí proponiendo puede estar equivocado, no estamos cerrados a que se nos cuestione o a que se nos señale precisamente esta cuestión de un mal manejo de la teoría, de una mala interpretación incluso de la propia práctica. Pero a final de cuentas lo que me saltaba ahorita con esto que mencionas es precisamente lo que trabaja Bonoris en su libro El nacimiento del sujeto del inconsciente. Hablando precisamente de esta cuestión de las ciencias, de precisamente esta manera de trabajar que tienen las ciencias, de proponer un concepto, de proponer una definición, pero que a final de cuentas es una definición más bien, ¿cómo se dice? Eh, Perdón, temporal, contingente, una resolución para el problema que funciona en este momento, pero que puede caerse más adelante, que es precisamente la particularidad que tienen las ciencias aplicando justamente el pensamiento crítico, la razón. La idea precisamente de no crear cánones que explican al mundo, puesto que precisamente esta idea no nos lleva a nada, no funciona, puesto que ningún conocimiento se sostiene, o al menos es lo que ha pasado hasta ahora, ningún conocimiento se sostiene de forma que no necesite justamente un cambio o una evolución. Esto pasa en las ciencias duras, en las ciencias naturales, en física, química, biología. Estos conocimientos que precisamente en comparación con las ciencias sociales siempre se hace la distinción de, no, pues es que las ciencias tienen las ciencias física, química, las ciencias reales, incluso las llegan a llamar para hacer la burla o la crítica a las ciencias sociales. Las ciencias de a de veras trabajan de una manera rigurosa que les permite a ellos hacer proposiciones más firmes, más estructuradas, pero que a final de cuentas, pues también son susceptibles, por supuesto, al cambio, a la evolución y a finalmente caer, ¿no? Lo que Bonoris expresa precisamente en este texto
en este libro es esta cuestión, ¿no? La ciencia ha renunciado al concepto de verdad para utilizar el conocimiento el concepto, perdón, del saber. La diferencia es que precisamente una verdad nos impondría justamente una sola manera, una sola visión de la realidad, mientras que un saber, bueno, es algo que funciona, es algo que se sostiene ahí, pero que no tiene por qué cristalizarse, ¿no? A final de cuentas, tal vez sirva para explicar un fenómeno en específico o un específico momento, o en un específico momento histórico, incluso servirnos de anclaje para un conocimiento, pero finalmente no es una verdad que sobrepase, que sobreviva a los años y al desarrollo de los otros conocimientos. Eh, Me parece precisamente que el problema es cuando olvidamos esto dentro de las cuestiones de las ciencias sociales, específicamente en el ámbito de la formación, cuando precisamente se nos da una teoría pretendiendo que esta teoría explique completamente cualquier panorama. Un poquito me parece también el sentido del texto, perdón, de la formación del espíritu científico es eso, ¿no? Esta cuestión precisamente de decir, bueno, esos conceptos que se proponen, esos conceptos que se utilizan en tal o cual momento, en tal o cual contexto, no trascenderían más allá de ese contexto, no tendríamos por qué nosotros exigirles tampoco que trasciendan más allá, sino más bien hacer el regreso y el cuestionamiento. Eh, Me parece más bien que esta idea se expresa mejor en otro texto que precisamente tú hiciste el favor de pasar, Ranferi. Eh, Pensar teórico y pensar teórico, pensar epistémico de Hugo Semmelmann, quien precisamente habla de esta idea, ¿no? Lo movibles, lo no fijos, que son los conceptos, más bien la necesidad de criticar estos conceptos, puesto que no abarcan una realidad que exceda justamente ese marco donde se proponen. Entonces, pues sí, precisamente la clínica es necesario criticarla. La crítica precisamente tendría que venir desde la propia praxis, ¿no? Hablando también de esta cuestión que tú dices de, bueno, no es dejar todo del lado de la teoría, no es poner todo del lado de la práctica, sino más bien encontrar justamente esos puntos donde se conectan. ¿De dónde más partiría justamente un postulado teórico si no es de la propia práctica, ¿no? ¿Cómo se podría hacer una praxis responsable si no es justamente fundamentada en una teoría, ¿no? Una teoría que tal vez nos sirve de momento, que es como decía hace un momento contingente, que funciona en ese preciso instante o que es el sustento en el cual nos podemos basar, pero que a final de cuentas no podrá ser un sustento en el cual nos podamos basar o no podremos hacer una práctica que se pueda, que se pretenda ética cuando no estamos justamente abiertos a este cuestionamiento de decir, bueno, y estos conceptos que nos dicen, ¿no? Estos conceptos hacia dónde nos orientan. Justamente lo que mencionaba Efra al principio, bueno, más bien mientras hacía su comentario, esta proposición de los conceptos, ¿por qué y para qué proponerlos, ¿no? ¿Qué es lo que nos quieren decir? Y eso solamente es posible verlo a través justamente de recurrir al marco histórico, al marco referencial en el cual se proponen. Fuera de eso, bueno, es necesario justamente volver a cuestionarlos para poder hacer uso de ellos o para poder partir de eso en alguna dirección. Ahorita con lo que estabas comentando, no sé si agarré bien lo que pues tratabas de compartir, pero a mí me pareció que hay una cierta tensión entre la teoría y la práctica, porque se cuestionan mutuamente, se interpelan, ¿no? Ahorita que mencionabas la verdad, evidentemente la verdad no es absoluta y la teoría no puede llegar a una verdad definitiva sobre los fenómenos que suceden, pensando en nuestro propio campo, que es la clínica, porque la cultura va cambiando. Es decir, los síntomas de hoy no pueden ser los síntomas de la época de Freud, ¿no? De la época victoriana, donde había cierta represión, donde las formas sociales eran distintas y las leyes eran distintas.
¿no? Entonces pienso ahorita que mencionabas esto, que tampoco se trata como de una fidelidad absoluta, por así decirlo, a la teoría, porque ya no hay Doras, pues, ¿no? O sea, o ya no hay Juanitos, ya no podemos como pensar nuestro propio ejercicio clínico a la luz de ciertos casos, por ejemplo, de casos de Freud, eh, porque estamos en otra época, ¿no? Y el pensarlos a la luz de la pura teoría absoluta, completa, como si fuera la verdad de todos los padecimientos subjetivos, me parece que eso sería como caer en un error, precisamente porque estamos pensando en una verdad universal. Yo ahorita me acordé del caso de Dora porque precisamente la universalidad fue un problema que tuvo Freud. Si ustedes se acuerdan del caso Dora, Freud recalcó mucho en la universalidad del Edipo y eso le causó ciertos problemas que no le permitieron ver realmente que el interés de Dora no iba hacia el papá, ¿no? Sino hacia la señora K. Entonces me parece que pensar las cosas como verdades absolutas son un obstáculo precisamente para pensar la clínica. Pienso que más bien se trata, y no sé ustedes qué opinen, es una idea como muy particular, se trata de producir un saber en el lugar de la verdad. Y el saber va cambiando con la época, ¿no? Entonces, pienso que en esta tensión de teoría clínica o razón y praxis, es un cuestionamiento, ¿no? Es hasta qué punto la clínica puede cuestionar a la teoría y viceversa. Y a partir de ahí, como producir algo distinto, siempre pensando en nuestro propio contexto. No sé ustedes qué piensen. Bien, pues bueno, para continuar, bueno, ¿no? Con la discusión, pues sí, me parece muy congruente lo que menciona Fran, y pues estaría muy en acuerdo también, ¿no? Pensando en ese tema, ¿no? De que no hay que ver que las instancias, antes de ser catalogadas, son buscadas, ¿no? Y pues justamente aquí la problemática de las ciencias sociales, pues a mi entender, mi parecer, es como pues todo este cambio, ¿no? Que suele surgir, ¿no? Por ejemplo, pues si lo observan, como que hay muchas como denegaciones a que surjan cosas nuevas, a nuevos conocimientos o nuevas formas, ¿no? De lo que es como, ah, iba a decir costumbre, no, más bien como de lo conservador, por ejemplo, valores conservadores que se dicen que ya no se mantienen, todo eso. Pero, por ejemplo, siento que muchas veces como que si quisiera mantenerse bajo la línea de los universales permanentes, ¿no? Que es, por ejemplo, un tema que puede tener otras ciencias duras, como Diego, ¿no? Las de verdad, las que no te mienten, dijera. Pero porque, por ejemplo, si haces una investigación acerca ¿no? de la neurocientífica actual, ¿no? Que obviamente, pues no haciendo una crítica ahorita a eso, ¿no? Sino más bien como de que se queda, pues, como este prestigio, ¿no? De la ciencia y se piensa como que, desde hace miles de años, más de años así, así ha sido el cerebro, ¿no? O sea, como de que, como eso no engañaría, ¿no? Como de que si funciona así, ha funcionado desde antes o es así, que también, ¿no? Se quiere dar a veces como estas explicaciones, que claro, las hay y tienen su propia lógica, congruencia, pero que no llegan a explicarlo todo, ¿no? Por el carácter multifacético de las cosas, ¿no? Eso, por ejemplo, que menciona Sherman en qué es la ciencia, ¿no? Porque justamente la problemática es como que pensar, ¿no? Que solamente habría una sola causalidad para todos los fenómenos y en especial, ¿no? También para fenómenos nuevos que necesitan nuevas conceptualizaciones, nuevos nombres y así, se les agarra con los de siempre y se agarra, por así decirlo, pues estas ciencias como prácticamente el lugar ese de la verdad, ¿no? Siento como que si muchas veces bueno, no soy el primero que postula esto, obviamente, pero como si el lugar de la religión hubiera pasado hacia el lugar de la ciencia, ¿no? O sea, aquel donde pues te mantiene, ¿no? Prácticamente la última palabra, ¿no? Por ejemplo, también pensemos en nuevas problemáticas o fenómenos, ¿no? Sociales
por ejemplo, como ahorita, hoy en día, ¿no? Que están nuevas formas de surgir del lenguaje, por ejemplo, toda esta temática, ¿no? De nuevos pronombres, nuevas formas de hacerlo, que tienen como su propia lógica, ¿no? Su propio funcionamiento y que responden a una problemática social, ¿no? Pero que muchas veces se quieren tirar abajo por reduccionismos, como es que la RAI no dice eso, ¿no? Pues como si la RAI hubiera inventado el lenguaje, ¿no? Como si no dice la RAI, no pasa nada, ¿no? Entonces, como si no destruyéramos el lenguaje cada vez que hablamos, ¿no? Así como de que si respetamos las normas siempre, siempre, siempre. Y justamente, ¿por qué? Porque pues ahí está un lugar, ¿no? En el que siempre regresas, en el que, pero es que aquí lo dice, ¿no? El tema también de los organismos biológicos, es que así son los hombres o así son las mujeres, pues obviamente, bueno, no resulta en un reduccionismo porque, bueno, ¿qué es serlo hoy y qué era hacerlo hace 100 años, ¿no? Porque si es serlo, entonces sería desde el principio, ¿no? No hay dudas, no hay cuestionamientos, y lo que vemos en aspectos culturales es que, pues no, hay una gran variedad de cosas que a lo mejor alguien puede decir, bueno, a lo mejor encontré un elemento mínimo que comparten, por así decirlo, un carácter de los hombres, ¿no? Por así decirlo, pero habría que pensar, ¿no? Si eso es tan influyente en todos los demás o si no es una multicausalidad, ¿no? Y pues bueno, no sé, ¿qué opinan? Pues ahorita que precisamente mencionas esto del lenguaje, eh, pues sí, ¿no? Creo que esa es el evidencia o la señal precisamente de esto que tú mencionas, ¿no? Como esta toma de ciertos elementos, de ciertos discursos, como los nuevos discursos religiosos, como los nuevos discursos que den un ordenamiento, eh, no solamente a las ideas, sino también a nuestra manera de relacionarnos, ¿no? Esta búsqueda precisamente por una autorización o por una confirmación o reputación de aquel pensamiento que yo tengo, de aquella idea que yo sostengo, ¿no? Y que en este asunto precisamente de lo que pasa con las modificaciones que se hacen al lenguaje y esta crítica o esta queja que surge de varios sectores, de varias personas diciendo, no, pues es que esto es eso va en contra de las reglas o es que no se necesita cambiar las palabras de tal o cual manera porque el lenguaje funciona así, porque el lenguaje está, ¿cómo se dice? Está construido de esta manera, las palabras que terminan en tal o que el artículo masculino eh, sirve para hablar en general, este, y que precisamente hicieran ver que se toma el lenguaje como si fuera una especie de sustancialidad, ¿no? Un elemento propio de la naturaleza, como si precisamente esta cuestión, ¿no? El español es el español, ¿no? O sea, siempre ha sido así, desde siempre se ha utilizado así, está justamente construido porque esa es la única manera en la que puede funcionar, cuando pues a final de cuentas te regresas y dices, no, el español es una suerte de azares, como lo son todos los idiomas, eh, en el sentido de que se empiezan a utilizar ciertas articulaciones fonéticas, en el que se empiezan a utilizar ciertas expresiones, cierto ordenamiento de los sonidos para expresar ciertas ideas en concreto, ¿no? Pero que eso finalmente pues sigue cambiando, que para nada el español que hablamos ahorita es el mismo español que se hablaba hace 200, hace 300 años, que para empezar, la manera de hablar que tenemos nosotros, generaciones actuales, pues que digas tú muy similar a la forma que tenían de hablar nuestros padres, las generaciones de nuestros abuelos, e incluso, ¿no? Dentro del mismo contexto actual, dices tú, bueno, el español que habla el queretano no es el mismo español que habla el veracruzano, el chihuahuense, eh, y estamos colindando en una misma región, en un mismo país, ¿no? Este, no hay pues un español puro, no hay pues una lengua que esté estructurada de tal manera de que no pueda permitirse el cambio o la evolución. De hecho, lo contrario, precisamente. Si una lengua es tal, es precisamente porque permite toda esta producción perdón, de nuevos términos, de nuevos conceptos, de nuevas palabras, de nuevas formas precisamente de ser utilizado, en el sentido que precisamente dices, bueno, el lenguaje evoluciona.
no tendríamos precisamente que buscar que se quedara todo cristalizado, o no habría más bien sentido en buscar que se quedara todo cristalizado, porque al final de cuentas es algo que no puedes controlar. En el sentido del lenguaje, en el sentido de las ciencias, bueno, también son algo que evoluciona, también son algo que de pronto necesita de replanteamientos, ¿no? Lo son las ciencias duras y por supuesto que lo son las ciencias sociales. A las ciencias sociales yo diría, bueno, también hay que agregarle justamente esta particularidad de todo aquello que atraviesa lo humano, ¿no? Frecuentemente se habla precisamente como de esta división y digo, por supuesto, tiene lo que está bien hablar de la división de las mismas ciencias sociales. El quehacer del filósofo, el quehacer del sociólogo, el quehacer del psicólogo, el quehacer del antropólogo, pero también te das cuenta de que, bueno, en todas estas ciencias que toman lo humano o algo relacionado con lo humano como objeto de estudio, hay diferentes intereses, hay diferentes postulados, hay diferentes maneras de proceder que al final nos arrojan conocimientos distintos eh, y que al final, bueno, pues hay que reconocer esta parte de, y esos conocimientos funcionan en su momento, funcionan cuando se expresan, pero que nos sirvan más allá, bueno, quién sabe. Eh, claro, existe el método, claro, existe la manera de establecer una práctica, ¿no? Específicamente en el contexto de la clínica, del trabajo con pacientes, como psicólogos, como analistas, eh, pues retornar justamente esto de, claro, existen ciertas pautas que nos permiten llevar a cabo nuestro quehacer, ¿no? No digo que no, y no que no debieran existir, pero pues sí que a final de cuentas estamos hablando de pautas que igualmente están sujetas a los movimientos de alrededor, ¿no? ¿Cómo podemos proponer trabajar una clínica desde los conceptos machistas de Freud cuando estamos hablando de un contexto histórico donde existen movimientos sociales como el feminismo, que más bien precisamente nos invitan a cuestionarnos esta cuestión, estas situaciones de lo que sí en efecto nos han dicho es lo universal, ¿no? Un poquito lo que decía Efraín, perdón, de esta cuestión del Freud proponiendo el Edipo como universal, cuando a final de cuentas dices, pues, más bien la idea de que eso sea universal es la que tendría que cuestionarse, más bien la idea de cómo damos por sentado tantos conceptos, tantas posturas, tantos conocimientos, es precisamente la que tendría que, lo que tendríamos nosotros que analizar, que cuestionar, para darle un sentido, yo creo que está ético, al trabajo que realizamos. Ahorita que hablabas sobre el lenguaje, me quedé pensando y bueno, el lenguaje podríamos pensarlo como un sinónimo de cultura, ¿no? Cuando digo, para quienes nos están escuchando, cuando hablo de lenguaje, no me estoy refiriendo como al habla, sino a una lógica simbólica que regula de alguna forma nuestros lazos sociales y nos hace de alguna forma pues estar en una sociedad. Por eso el lenguaje está cambiando y nosotros sabemos, sobre todo por nuestra formación, que el lenguaje trae a la existencia, es decir, tiene una función creadora. Por eso la importancia de los pronombres, por ejemplo, ¿no? Porque al incorporarlos a nuestro habla, al incorporarlos en las escuelas, en las instituciones, en la sociedad, me parece que eso le dio lugar a algo que antes estaba borrado precisamente por estas verdades absolutas como la RAE, ¿no? O como estos preceptos sobre una cosa tiene que ser así y ya. Y si alguien llega y cambia las cosas, entonces estás mal, ¿no? Es un poco como una cultura muy, inclusive retomando el tema con el que empecé, ¿no? Antes de la Ilustración, ¿no? Donde todo de alguna manera estaba regulado por el discurso de religioso. Entonces las acciones, eh, las formas de comportamiento, incluso los castigos y las recompensas, lo que está bien y lo que está mal, esta cuestión moral, todo estaba regulada o regulado por una sola verdad que tiene que ver con la verdad de la iglesia.
Y me parece la importancia precisamente de la ilustración y de todos estos movimientos que se desplegaron y de estas ciencias que se fueron desplegando, de incorporar el uso de la razón. Entonces, esta era la pregunta que yo les hacía un poco, ¿no? ¿Hasta qué punto con esta tendencia a que todo es la experiencia y ya no se da como este uso de la razón, hasta qué punto la experiencia o estos discursos verdaderos, entre comillas, ¿no? O estos discursos, voy a ponerlos así, como estos discursos amos, de alguna forma impiden que uno haga uso de la razón, ¿no? La razón podemos pensarla como el ejercicio de la teoría, del cuestionamiento, del por qué suceden ciertas cosas, del cuestionar los fenómenos sociales, eh, no sé, muchas cosas que de alguna manera me parece que eso pues es como un obstáculo más bien, ¿no? En pensar en estos universales, no solo a nivel de la clínica, sino a nivel social, ¿no? El universal de la RAE, el universal, por ejemplo, en Freud, ¿no? El universal del Edipo, incluso cuestiones un poco machistas, el universal religioso, ¿no? Y hasta qué punto nosotros podríamos como de alguna manera tomar una posición al respecto y decir sí está bien la experiencia, sí está bien lo que las personas dijeron, pero hay que dar paso también al uso de la razón, y la razón pensada en nuestro contexto social. Es decir, una razón que va cambiando y que se va transformando, ¿no? Con el paso del tiempo. Muy de acuerdo con lo que mencionas, Efra. Justamente, también pues sí, ¿no? O sea, como que los mismos cuestionamientos que planteamos en la clínica, pues se pueden ver, ¿no? En todo esto. Y pues bueno, aquí está, pues está también problemática, ¿no? Cómo se van enseñando las cosas, o a veces cómo se aprende, ¿no? Como decíamos, en la función creadora de la palabra, pues también, ¿no? Esta manera de tener que tener como este lugar de la verdad, ¿no? Asegurado de todo eso, el miedo, ¿no? A los nuevos cuestionamientos, el miedo, por ejemplo, ¿no? Que alguien podría decir como que, bueno, ¿y qué tal si esto que estoy transmitiendo, esto que estoy diciendo, pues está mal, ¿no? Pero también siento que no habría que poner como que un adjetivo de bueno o malo en torno a las teorías, porque pues si no entraríamos, ¿no? Como que sí, esto es lo bueno y lo malo, pero si estamos diciendo que está cambiando, pues también lo bueno y lo malo estaría cambiando, ¿no? Sino que más bien ver a qué problemáticas está respondiendo tal concepto, tal teoría o tal lo que sea, tal planteamiento, y justamente ver si nos sigue funcionando hoy en día o si hay problemáticas que pues ya no lo responden, ¿no? O lo responde a medias o simplemente como que a la y se van, ¿no? Es como, vi una página en Facebook que, bueno, muy graciosa, ¿no? Tiene como sus propios puntos, pero que decía, ¿no? Que Freud inventó el feminismo, ¿no? Entonces ahí no se queda de, bueno, pero ¿qué? O sea, ¿en qué momento, así como que en qué texto se ve? Pero lo mantenía, ¿no? Como que Freud le dio la palabra a las mujeres, entonces Freud inventó el feminismo, ¿no? Y muchos comentarios, de hecho hasta muchos freudianos decían como que, oye, pues sí, ¿no? Casi casi le rezo a este autor, ¿no? Podrían decir, pero pues ni yo creo eso, ¿no? Entonces es como de que, pues bueno, ¿no? O sea, ya hasta qué punto estamos pensando que toda esa teoría es como una panacea que cubre toda la realidad y todos todos los esquemas que podemos hacer acerca de cómo categorizar o cómo pensar el mundo tendrían que entrar a la fuerza, ¿no? En calzador y en algunas teorías que ni siquiera están hechas para eso, ¿no? O sea, justamente ver como de que, pues, ¿para qué se hace psicoanálisis? Pues para la clínica, ¿no? O sea, hay una clínica especializada en eso. Si está desactualizada, pues claro, obviamente está muy, muy desactualizada, que se puede actualizar, pues también por supuesto, ¿no? Pero también está este miedo, ¿no? De decir como, pues bueno, si dejamos el Edipo, si dejamos la sexualidad, ¿no? Que también ya, bueno, desde Michel Foucault ya hay otra forma de ver la sexualidad que tampoco no es únicamente, ¿no? Biológica, eterna, puesta ahí. Y siento que ahí el temor surge, que es como de que obviamente, ¿no? Eso ya no sería psicoanálisis, ¿no? Y yo pienso, bueno, si hay una mejor teoría que responda mejor a los fenómenos sociales actuales, pues bien, ¿no? Pues no hagamos psicoanálisis, hagamos mejor esa otra teoría que funciona mejor, ¿no? Pero sin tampoco pensar que esa nueva teoría que funciona mejor para esos problemas va a ser eterna y única ahora sí, ¿no?
como de que entonces, ¿cuál es la verdadera? Creo que muchas de estas cuestiones causan mucha angustia, de decir como de que, bueno, entonces, ¿quién tiene la razón, no? Como quien diría, como que, si no es Freud, entonces, ¿quién? Y ahí sería como que, pues nadie, ¿no? O sea, nos estamos diciendo que nadie está en este lugar absoluto, ¿no? Que estaría en los metarrelatos de un ente supremo que lo supo todo, un genio que nadie más lo puede igualar y nos legó la teoría que nos va a funcionar por milenios, pues obviamente no, sino que hay que cuestionarlo y pues justamente también cuestionarnos a nosotros, ¿no? Y también como bien había mencionado Efra, pues también la propia clínica cuestiona la propia teoría, ¿no? Pero no es para justamente decir como que no, pues como ya había mencionado, ¿no? Con la teoría, ay, que dejan todo muy bien, arreglo los huequitos con lo que voy aprendiendo acá, ¿no? Sino si lo está cuestionando es porque hay un problema ya, ¿no? Pero también habría que pensar si también el problema en la teoría no es también como nosotros lo hemos estado leyendo o si también es un problema pues de que nos falta, ¿no? De a lo mejor y es una problemática que otra teoría ya lo ha resuelto, ¿no? Completamente, pero que lo ignoramos, ¿no? Que pensamos, solamente nos metemos en una exégesis de un mismo autor, lo cual pues no rinde frutos, no deja mucho que ver, y pues bueno, ¿no? O sea, aquí vemos todos estos fenómenos sociales muy, muy intensos y que hoy en día también, ¿no? En Facebook, en redes sociales, pues, prácticamente cualquiera puede opinar, ¿no? De estos temas, no digo que esté mal, no estoy en contra, ¿no? De la libertad de expresión ni nada por el estilo, pero a lo que se refiere es también como cuántas muchas veces de cuando opinamos acerca de un tema profundo, en un contexto dado, no nos ponemos a revisar qué es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, si lo que decimos, bueno, es lo que digo, ¿no? Podría ser como el primer acercamiento de razonamiento pues, de cualquiera hoy en día, ¿no? Como de que sí, comento que esto está mal o esto está bien, pero desde dónde lo estoy proponiendo, ¿no? O sea, como de que estoy cuestionándome a mí mismo, estoy cuestionando esto que dicen, porque pareciera como si ya se cristalizaran los saberes buenos y los saberes malos, ¿no? Hoy en día también hay como movimientos actuales, así como de que, por así decirlo, ¿no? Uno muy actual es como el del amor propio, ¿no? De ámate a ti mismo, porque si no, nadie más te va a amar, así. Y no digo que eso esté mal, ¿no? Pero habría que pensar que si eso resuelve todos los problemas, ¿no? A los que ahí se refiere, ¿no? Que es como que tengo problemas con mi relación, es que no se ama mucho. Y te quedas como que, ¿qué? O sea, como que se da una causalidad, pero por algo que se dice como que apareciera que explicara todo, pero solamente explica una parte, ¿no? Y puede que ni siquiera lo explique bien o hay otras cosas que lo expliquen mejor, pero sin que esas cosas que lo explican mejor ahora vaya a ser lo que lo explique todo, ¿no? Siento que es muy complejo el tema, no creo también acá mantener una super mega coherencia con todo y así, completamente lo que estoy diciendo puede ser criticado, pero pienso que es una forma, ¿no? De entablar que realmente estas cosas por ejemplo, que nosotros criticamos ahorita de la clínica, también es parte, ¿no? Pareciera como de la actualidad, ¿no? No sé qué opinan. Bueno, pues precisamente con esto que compartes, eh, bueno, precisamente la cuestión, la idea, pues del conservadurismo, me parece. Eh, Porque bueno, ya lo hemos mencionado, ya se ha mencionado y como también se mencionó, pues no es una idea nueva, ¿no? Este asunto de las religiones, este asunto, perdón, de las ciencias, tomando justamente el lugar de las religiones, en el sentido precisamente de que estos discursos se convierten en lo incuestionable, en lo que daría sentido y en lo que precisamente nos permitiría identificar justamente una realidad o conocer un mundo, ¿no? Me parece que siempre el problema que surge a partir justamente de estos sectores o de estos grupos conservadores, dígase de lo que se diga, pues es precisamente esta cuestión, ¿no? Si no es esta realidad que me han dicho que es, si no es esta forma que me han dicho que es y que yo llevo reproduciendo toda la vida, la correcta, entonces ¿cuál, no? Y, y surge justamente la molestia. Pasa precisamente cuando se critica, o bueno, ni siquiera que se critique, sino, bueno, sí, critique o cuestione el movimiento o el canon religioso, está ahí justamente esta cuestión de no, es que esto es así, y esto es así, y está, y siempre ha sido así, y este es el orden, y esta es la forma, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, ¿no? De lo que se protege de la familia tradicional,
el matrimonio como la institución propia de la religión, eh, la cuestión precisamente con todo esto que surge de los movimientos de las diversidades sexuales, eh, que surge justamente esta falta de entendimiento, ¿no? Que surge justamente este enfado, precisamente porque cuando se propone algo que va en contra de ese canon que te han enseñado toda tu vida, eh, pues saltas justamente, o se saltan, ¿no? Personas justamente a decir no, porque eso contraviene completamente lo que a mí me han enseñado toda mi vida. Pasa en estos sectores religiosos, pasa en estos sectores de ciertos conservadurismos, de ciertas tradiciones que se tienen, ¿no? Como este ordenamiento social, y pasa también dentro del campo de la ciencia, em, de lo que al menos podemos hablar nosotros, digo, no sé si pasa también en las ciencias físicas, químicas, desconozco hasta qué grado justamente se tienda a este conservadurismo, pero sí, por supuesto, pasa dentro del ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Con este asunto de recurrir a Freud, con este asunto de, hasta el mismo Lacan lo dijo, el retorno a Freud, cuando pues no se entiende que si se habla de un retorno es precisamente para realizar una crítica, para, para volver tal vez al fundamento, pero de ahí decir, bueno, esto no sirve y esto no, esto hay que cambiarlo y esto ya no aplica o no le encuentro lógica o lugar a tal o cual concepto, lugar a tal o cual propuesta, en un marco donde ya es distinto todo, ¿no? Pero precisamente lo que salta más que nada es esta molestia, este enfado ante una realidad que yo ya no puedo explicar de la manera en la que la venía explicando antes, ¿no? Em, no sé, me acordé precisamente del chiste de los Simpson cuando van a África y encuentran un campamento de cazadores furtivos. Lisa se queja y Homero dice, no, Lisa, los cazadores furtivos son parte fundamental del ecosistema, porque cuando hay tantas especies que entonces la gente se confunde y se enoja, nace un cazador furtivo para extinguir esa especie, ¿no? Que me parece que precisamente esta idea de Homero es como que un poquito la cuestión dentro del conservadurismo, en el sentido de, ay no, es que ya son tantas cosas que ya me confundo y me enojo, ¿no? Esa confusión, ¿no? Ese yo ya no puedo nombrarlo todo, ese yo ya no puedo explicarlo todo desde mi acervo personal de referentes, de conocimientos, de explicaciones. Ya soy incapaz de hablar de este mundo, ¿no? Entonces ya me enojo y entonces eso ya está mal. Eh, Creo yo, al menos alcanzo como a distinguir que esta es una postura que se llega a tomar, ¿no? Cuando precisamente la idea sería distinta, bueno, cuando precisamente lo que me parece que se tendría que ver es justamente esto de no, pues es una realidad cambiante, que cambia precisamente a partir de cómo la explicamos. Nuestra posibilidad precisamente de explicarla es lo que nos permite interactuar con ella. Y limitarnos a decir que las cosas siempre están dentro de un cierto marco, pues es precisamente perpetuar esa única visión que no nos permite hacer una propuesta distinta, que no nos permite hacer un avance diferente, pero que precisamente muchas veces este avance diferente no se posibilita porque al contravenir toda esa fundamentación que se tiene en cuanto a un pensamiento, en cuanto a un autor, en cuanto a una hipótesis, nos deja justamente, como tú decías, Ramperi, en esta angustia, ¿no? De si entonces no es eso que yo llevo repitiendo toda la vida, y entonces no es eso que yo llevo repitiendo los 20, 30, 40, 50 años que me he dedicado a la clínica, entonces, ¿qué es, no? Este, Esa angustia me parece que es precisamente lo que motiva a decir, ah, no, entonces me enojo y eso no es porque tú no leíste bien a Freud, porque tú malinterpretaste a Lacan, porque no porque yo me fui a Alemania a leer los textos originales en alemán, porque están en Alemania, están en Estados Unidos, de Freud. Entonces yo sé más de Freud y entonces si yo sé más de Freud, sé más de la clínica porque la clínica empezó con Freud y porque sí, en un sentido pareciera como muy de berrinche por el simple hecho de precisamente conservar este poder sobre la verdad. Cuando, bueno, una frase que también mencionó Efraín y que me parece importante y que quería retomar era esto, ¿no? Un saber en el lugar de la verdad, ¿no? Una propuesta
en lugar de creer que es esto o de poner todo mi empeño en que sea forzosamente un concepto que igual y funciona, igual y no, igual y explica una realidad, pero igual y ya no me sirve más adelante. Pues sí, yo nada más, bueno, como que resumiría o comparto lo que extraje de tu comentario, es precisamente que la incapacidad de alcanzar el absoluto de los fenómenos sociales y naturales surge a causa de que la cultura, de que nuestro contexto va cambiando. Y es importante como resaltar esto porque hoy en día el malestar de la cultura es distinto. O sea, el malestar de la cultura ya no es el malestar de la cultura de Freud, ni tampoco el de Lacan, ¿no? Eh, Hoy, por ejemplo, hay otras problemáticas que me parece que va a sonar repetitivo, ¿no? Pero es importante decirlo, no podemos abordarlas clínicamente a la luz de ciertos planteamientos pasados. No podemos pensar, por ejemplo, hoy en día, que el complejo de Edipo, como lo pensaba Freud, por el problema de que ahora las familias ya son distintas. O sea, creo que ese fue una de las propuestas o de la formalización que hace Lacan, la formalización del Edipo, es decir, ya no pensarlo como en términos de papá, mamá e hijos, sino en posiciones, en funciones. Sí, entonces me parece que hay como un problema y que eso es un obstáculo, el pensar las cosas o el pensar la clínica. Voy a decir una palabra que es que se utiliza mucho en la facultad, a la letra, ¿no? A la letra de los escritos. Y yo comparto mucho la propuesta que mencionabas porque el saber mucho de Freud o el saber mucho de Lacan no significa que podamos dar cuenta de los problemas de hoy en día, ¿no? Y creo que ese es un reto, ¿no? O sea, bueno, termino mi participación precisamente como diciendo que es un reto para nosotros poder centrarnos en nuestro contexto social y a partir de ahí ver cómo resolver o abordar ciertas problemáticas. Sí, bueno, ya para ir cerrando, me gustaría dar como igual, ¿no? Un último comentario para igual, ¿no? Que lo que se podría ir resumiendo todo esta, ¿no? Problemática compleja, pero que se puede ir, ¿no? Trabajando, tampoco no es como que algo sea complejo no significa, ¿no? Que tenga que dejarse al aire o que no tenga nada que ver, ¿no? Y pues bueno, justamente para acabar, pues de nuevo, ¿no? Toda esta problemática que a veces surge con un realismo ingenuo, un empirismo de los hechos únicamente, y en este lugar es la verdad. Me gustaría, pues bueno, ¿no? Dar una última cita de Bachelard, donde menciona que la primera empresa empírica no da ni los rasgos exactos de los fenómenos, ni una descripción bien ordenada, bien jerarquizada de los fenómenos. En la página 34. Y pues bueno, algo que me gustaría comentar de ese libro, para irse hablando, pues es que creo que queda en parte, ¿no? Con los cambios sociales, ¿no? En los transcursos, es que menciona, eh, bueno, un extracto de Goethe, donde habla, ¿no? De una escena donde está como que un baile, ¿no? Un bailongo así como de señoras, ricas, de la alta realeza, lo que quieran, pero empieza a haber truenos, ¿no? Y se hacen un espanto tremendo, 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 ¿no? Así como que empieza mucha gente a llorar, otras así a querer, bueno, no sé, sino simplemente a querer huir de la situación, pues se cierran las ventanas como para prácticamente querer correr, ¿no? Al fenómeno y así. En serio, una escena que parecía como que de terror, ¿no? Imagínense cualquier película nueva la que piensen, ¿no? Que según es la más temerosa del año, todos los años según es la más temorosa de todos los tiempos, a una escena así prácticamente con un trueno, ¿no? Y justamente de lo que habla Cabacha es que eso ya se ha racionalizado, ¿no? Ese fenómeno, ¿no? Él lo menciona así tal cual. En nuestros días, el miedo al trueno está dominado. No actúa sino en soledad. Ya no puede turbar una sociedad, pues socialmente la doctrina del trueno está totalmente racionalizada. Las versanías individuales ya no son más que singularidades que se ocultan. O sea, si a alguien le temen los truenos, pues ya no, pues lo ocultan, ¿no? Y tienes como de que, no, qué pena, ¿no? Que sepan que yo le temo esto. Pero justamente lo que habla es esta racionalidad, que también en todos estos aspectos
de la electricidad, que fue como que, bueno, ¿no? Hubo muchos grandes movimientos, muchas empresas para entender, ¿no? Cómo funcionaba todo esto. Y que tras muchos años, pues ya se daban ejemplos, ¿no? Tal cual es como que, pues es tan fácil de comprenderlo porque se puede ver, ¿no? Pero el hecho es como de que sí, se puede ver, pero no se puede ver todas las teorizaciones que se hicieron para justamente donde está ahí, ¿no? Es como, hay cosas que no son obvias de nuestra realidad, pero que para nosotros sí lo son. Por ejemplo, uno es como el movimiento rotacional de la Tierra, ¿no? No es obvio porque pues, obviamente nadie siente, ¿no? Que la Tierra se mueve. Nadie. O sea, pero obviamente es algo socialmente aceptado. De hecho, si yo les dijera como que no, la Tierra está estática, me dirán, está loco, seguro también piensa que es plana y no sé qué. Pero esa es la problemática, ¿no? O sea, es algo que parece muy obvio, dado por hechos, pero que realmente no está dado por hechos. Ha sido por todas esas teorizaciones y pues bueno, ¿no? Tampoco no es como si no hubiera habido experimentos, formas de formalizar, ¿no? Todos estos conocimientos, pero más bien aquí la crítica es justamente a esto, ¿no? Si uno tal puede estar en la clínica y ver algo que se le sea muy obvio, ¿no? Y puede ser un prejuicio, ¿no? De uno que exista. Y no solamente en los casos de la clínica, muchos fenómenos sociales que simplemente decimos, sí, es por esto, sin pensar como que, bueno, así se piensa actualmente, pues por este prejuicio social o por cómo se fundamentan esas cosas, pero después de unos años puede cambiar completamente, ¿no? Lo que vemos, ¿no? Va cambiando. Algo que habíamos mencionado en el capítulo anterior, por ejemplo, las nuevas masculinidades, eso es algo que no se podía pensar antes, porque decían, no, pues si es masculino, pues es masculino ya, pero ahorita se plantea como que no. Es una construcción social que vamos a ver, pues, de qué manera encaminarla, ¿para qué? Pues para que resolver ciertos problemas. ¿Cuáles son los problemas actuales? Pues todos los que puedan nombrar, donde existan, pues, el problema del machismo, por ejemplo, ¿no? O sea, un tema muy fuerte y que, pues, bueno, ¿no? Como aquí vimos, es complejo, complicado, pero nos puede ayudar, ¿no? A lo mejor hacer una autocrítica en cómo venimos pensando las cosas y también esto que decimos, y con esto cierro el hilo, dijera, um, es que prácticamente también, ¿no? Lo que aquí mencionamos está sujeto a prácticas, ¿no? Perdón, a críticas. Nos pueden criticar todo eso, está completamente correcto, ¿no? Como ya mencionamos, y voy a volver a mencionar mucho, es que nosotros no sostenemos la verdad. No es como que tiren sus textos de Freud y digan, ahora les voy a hacer caso a estos tipos, como que no, pero más bien como de que también, como les decimos, como bueno, hagan una crítica a eso, pues también háganos una crítica a nosotros, como a lo mejor por cómo lo estamos pensando, cómo lo estamos llevando. Puede haber una problemática aquí, ¿no? Que podríamos mejorar, que podríamos teorizar mejor o también bajar un poco, ¿no? Para que no sea tan abstracto y sea como que más entendible. Podría ser una crítica completamente correcta. Y pues bueno, ya para despedirme, nosotros pertenecemos al Círculo de Estudios Interdisciplinarios, donde usualmente manejamos ponencias para poder presentar, ¿no? Las cosas que seguimos investigando, leyendo, o simplemente cosas que queremos, bueno, ¿no? Presentar. Y bueno, también es un grupo abierto, si alguien también, bueno, ¿no? Sepa o es conocedor de alguno de estos temas y quisieron, pues bueno, ¿no? También aquí está la invitación y también a que, pues bueno, ¿no? Si quieren escucharlo, eh, después pues seguiremos pasando, ¿no? Más datos, pero bueno, ¿algo que quieran agregar para despedirse, amigos? Pues lo mismo que la vez pasada. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto también estar aquí en este espacio y por supuesto un gusto platicar con ustedes, personas finísimas, personas conocedoras del psicoanálisis. Igualmente un gusto estar compartiendo espacios como este con ustedes y pues como lo dijo Ranfer, igual la invitación sigue abierta.